DTV Entrevistas, viernes 23 horas. DTV es información, es diálogo, es análisis. DTV es federalismo, libertad de expresión, pluralidad de voces. DTV es todo lo que un país en democracia tiene que ser. DTV es tu voz en el Congreso. Este 2023, seguí eligiéndonos. DTV, el periodismo en el Congreso. ¿Cómo andan? Bienvenidos, bienvenidas a esta tercera edición. Aquí estamos ya cerrando casi la semana. Último aliento antes del descanso del fin de semana y además la transición hacia el mes que viene. Ya entramos en el mes 7 del año. La segunda parte del año podríamos decir que comienza a desarrollarse a partir del fin de semana y eso va ya acercándonos inevitablemente a la conclusión casi de esta gestión y del periodo también legislativo y anual que con las elecciones de presidente, las PASO, quien dice el balotaje, también da una sensación de más aceleramiento de las fechas de conclusión de este año 2023, que es un año, bueno, con mucha intensidad política. Vamos a estar repasando algunos de los proyectos de ley que todavía están aquí circulando. Hoy queremos aprovechar también para saludar a nuestros amigos y colegas camarógrafos que están del otro lado y hacen posible que salgamos al aire, porque es el Día Argentino de quienes hacen este trabajo de camarógrafos, un día de conmemoración sobre todo ante el terrorismo de Estado, porque es como en conmemoración de un camarógrafo argentino que fue asesinado mientras cubría el golpe de Estado en Chile. Así que muy vinculado también en estos procesos. Se cumplen justamente ya 40 años de ese proceso, 50 años de ese proceso. Estoy un poco desfasada con el tiempo. Pero me parece interesante también ponerlo sobre la mesa porque en estos 40 años ininterrumpidos de democracia, el rol de la comunicación, cubrir estas acciones, estas interrupciones democráticas también ha llevado a poner ojo y foco en el efecto que ha tenido la represión sobre el trabajo de la prensa, que siempre lo tenemos que tener presente porque hubo muchos trabajadores de prensa desaparecidos en Argentina durante la última dictadura. Lo mismo pasó del otro lado de la cordillera, por eso hoy, Día de los Camarógrafos, homenajeamos a nuestros compañeros que se juegan literalmente la vida para llevar los hechos hasta la casa de todes. Pero volviendo al Congreso, vamos a hablar con algunos diputados de la Nación, con el diputado bonaerense del radicalismo, Fabio Ketlack, con quien vamos a estar hablando un poco de la interna, del bloque de opositor, de Juntos por el Cambio, también las perspectivas para una sesión. Hay rumores fuertes hoy en la Cámara de Diputados de posibles acuerdos para llegar a sesionar la semana que viene y también para hablar siempre un poco de economía con la diputada Susana Landricini de Río Negro, que nos ayuda muchas veces a entender proyectos de ley que se están desarrollando y sobre todo para pensar qué políticas se pueden llevar adelante desde el Congreso de la Nación ante un contexto económico muy complicado. De todo esto vamos a hablar hoy con colegas y compañeros aquí, también repasando algunos de los temas pendientes que quedan para la semana que viene. Sabemos que empieza julio y se retoma la actividad también de la Comisión de Juicio Político. Primero voy a saludar aquí a mis colegas. ¿Cómo anda Antonio Ricovene? ¿Todo bien? Amanda Alma, ¿cómo andás? Buenas tardes. Bien, muy bien. Analizando también cómo quedan de cara a las listas que se definieron el sábado por la noche, lo charlábamos recién hace un ratito, cómo van a ser las principales modificaciones acá en el Congreso de la Nación y expectantes de la actividad de la semana que viene, jueves 6, a partir de las 11 que se va a estar llevando a cabo la reunión de juicio político, la que está citada el juez Juan Carlos Maqueda. Ya circuló la información de la convocatoria. Buenas tardes, Verónica Benaim, qué lindo encontrarte a la merienda. ¿Qué tal? La merienda para mí ya es como casi la cena, chicos. Para nosotros es el horario del café con leche. Buen día, buenas tardes. Estoy acostumbrada a decir el buen día, bienvenidos a DTV Noticias. No, ¿cómo les va? ¿Todo bien? Bien, ¿y vos? Bien, todo bien. Sí, con la citación de la Comisión de Juicio Político, solo Juan Carlos Maqueda, que habrá que ver si viene de manera presencial o si va a enviar alguna respuesta por escrito. Recordemos que se lo está convocando básicamente
por varias acusaciones que se hicieron a lo largo de 6 reuniones aproximadamente sobre la obra social del Poder Judicial. Allí básicamente se lo acusa de irregularidades en varios sentidos, así que en ese punto está citado el primer ministro de la Corte Suprema de la Nación. Que tiene la posibilidad, como es uno de los acusados, de declarar por escrito. Por también. eso, no sabemos si va a venir de manera física o si va a responder por escrito o no va a hacer nada, porque también tiene la opción, tiene la posibilidad de no esas 3 opciones, juega con eso. Lo que sí, no hay citaciones respecto a coparticipación, que es el tema que también va a empezar El que viene, el próximo. Claro, el que se va a empezar a desarrollar y por el cual en el último encuentro estuvieron diagramando cómo iba a ser la agenda. No se esperaba que venga Guado de Pedro, los gobernadores, por ahora solo incógnita. Maqueda, digamos. Sí, con el revuelo político que hay respecto también al cierre de listas la semana pasada y las elecciones que ya están, las campañas, digamos, lanzadas. Hay que ver quién tiene posibilidad, disponibilidad también. Así es. A dedicarle al juicio político. Pero ya tenemos a nuestro primer entrevistado, lo presentamos de esta forma. Le agradecemos al diputado Fabio Kethlach por este ratito aquí en la tercera edición. ¿Cómo anda, diputado? Bienvenido, buenas tardes. Buenas tardes, un gusto conversar con ustedes. Bueno, estamos aquí repasando un poco cómo queda el Congreso. Se rumorea que puede haber una posible sesión la semana que viene. Tienen muchos temas de acuerdo posibles para avanzar. Pero bueno, siempre el Congreso, cuando hay contexto de campaña electoral para recambio presidencial, ni más ni menos, se ralentiza. ¿Crees que ya resueltas las candidaturas y saldada esa etapa, pueden volver a concentrarse un poco más en tratar de garantizar alguna sesión para los próximos días? Sí, yo creo que sí. Si hacemos un esfuerzo, yo creo que sí, salvo las provincias que particularmente estén en agenda electoral muy, muy arriba, como puede ser que San Juan, que vota el fin de semana que viene, y Córdoba, en virtud de Córdoba capital, digamos, etcétera. Las demás, si se hace un esfuerzo de una agenda de acuerdo, se puede construir el quórum y en temas que a veces no son tan rutilantes, pero que para colectivos específicos pueden significar algo, el Congreso puede producir, tanto en comisiones como en sesión, digamos, generar una dinámica productiva, ¿no? Uh-huh. Y en ese sentido, ¿te parece que hay alguna agenda en particular que te parezca urgente para avanzar en este tiempo, en este contexto? Porque justamente con lo que decís, ¿no? Acordar posibilidad de un quórum también requiere aprovechar la oportunidad para avanzar en algunos temas que a veces son urgentes y que no toman la encarnadura aquí en el Congreso. Lo que pasa es que los temas que son urgentes, esto está bueno que me des esta oportunidad de aclararlo, porque los temas que son urgentes o que tienen alta sensibilidad enfrentan visiones encontradas. El caso típico es el caso de la ley de alquileres, porque hay que tratar de decodificar para la opinión pública, para los ciudadanos y ciudadanas que padecen la ley, que hay 2 dictámenes que tienen 2 visiones enfrentadas, digamos, ¿no? O sea, es muy difícil acordar si una parte del cuerpo sostiene que hay que haber más intervencionismo, generar un instituto especial, regular los precios, etcétera, y otra parte del cuerpo sostiene hay que aumentar los niveles de autonomía de las partes, etcétera. O sea, no hay 2 visiones. Y nuestros números son muy justitos, y por lo tanto ninguna de las partes quiere, en principio, que se imponga la visión de la otra parte. O sea, nosotros no queremos llegar al recinto y terminar con un Instituto Nacional de la Regulación del Alquiler porque consideramos que no funciona, que eso no ha sido exitoso en ningún... Tenemos legítimas prevenciones, digamos. Uh-huh. Entonces, nuestros votantes dicen, y hagan algo con el alquiler. Y yo le digo, ¿y vos estarías dispuesto a bajar al recinto y que ese hagan algo se traduzca en la creación del Instituto Nacional de Regulación? No, entonces, claro. Entonces la política democrática es así, digamos, o sea, también llevamos 40 años de democracia, uh-huh. Pero hay 3 poderes, el Congreso tiene 2 cámaras, en las cámaras influyen los números, los dictámenes son los dictámenes, se vota primero el de mayoría. Ese conjunto de reglas, que son la democracia también, digamos, ese conjunto de reglas
que estructuran la competencia política merecen ser respetadas, por supuesto, y merecen ser explicadas, porque si no, Claro. parecería que porque somos caprichosos, o sea, parecería que fuera un capricho de alguna persona. Y ¿por qué ¿Por qué no hacen se algo? ponen Y de no- acuerdo? O esa Bueno, por reflexión. Bueno, y en el tema del acuerdo, yo sí creo que uno tiene que tener una disponibilidad a escuchar los argumentos del otro y eventualmente a refutarlos y a generar mecanismos que eliminen lo que yo llamo la agenda oculta, lo que no podemos decir y poder decirlo, porque eso habilita una conversación de mayor calidad. Pero en una sociedad pluralista como la Argentina, de intereses múltiples, etcétera, Ujú. los acuerdos, primero, existe la posibilidad de acuerdos que no sirvan para nada, digamos, ¿no? Los grandes acuerdos, sí, todos queremos la felicidad de la gente. Ahora, ¿eso en qué se traduce? Son los grandes acuerdos que no sirven para nada. Entonces yo, en ese sentido, soy más minimalista. No, hagamos acuerdos pequeños sobre aspectos que tengan incidencia en la vida social, digamos, de nuestros ciudadanos y ciudadanas, que no sean tan grandilocuentes. Por ejemplo, sin ir más lejos, y no, la ley de seguridad del paciente, ¿no? Sí. La ley Nicolás. Nosotros hemos construido un dictamen unánime. Esa ley, que tampoco va a cambiar la vida de todas las personas, ni mucho menos, no tengo esa pretensión, pero esa ley es en un aspecto de la vida social puntual, que es que el sistema sanitario funcione bajo protocolos que mejoren la condición de seguridad de los ciudadanos y ciudadanas cuando entran a un hospital, cuando entran a un sanatorio, etcétera, etcétera, es el acuerdo al que podemos arribar. Entonces nos corremos de la posibilidad de ser testimonial, de hacer una propuesta... Grandilocuente, digamos. También, sí, o una propuesta para no llegar a acuerdo. Uno puede proponer algo a propósito para no llegar a ningún acuerdo. En cambio, hay un consenso, digamos, le voy a poner un adjetivo un poco grandilocuente, hay un consenso humanitario en torno de que hay cierta práctica sanitaria que merece un cuidado específico, y en eso nos pudimos poner de acuerdo en eso. Entonces, no es que estamos vetados al acuerdo en absoluto, pero de verdad hay temas donde se confrontan intereses, y efectivamente la única forma de resolver eso es el proceso electoral, digamos, ¿no? Si nos dan una mayoría a nosotros clara o una mayoría clara, y después la creatividad también, ¿no? Yo, por ejemplo, creo que podemos no ponernos de acuerdo respecto a la regulación del mercado de alquiler y podríamos ponernos de acuerdo respecto de la política fiscal asociada al alquiler. Claro, lo de los impuestos. Entonces, para los propietarios, claro, por ejemplo. Entonces, la paradoja es, mire usted, que el dictamen del Frente de Todo incluye una serie de beneficios fiscales para los propietarios, ¿sí? Pero como estamos bloqueados, no sale. Yo presenté un proyecto de ley que no trata el tema del alquiler, que dice, con esta ley de alquiler o con la próxima, demos una serie de beneficios fiscales a los propietarios. O sea, que sería como un capítulo de la del Frente de Todo, tratando de tentar a los compañeros del Frente de Todo, es decir, si no vamos a desbloquearlo total, desbloquear este aspecto en el que estamos de acuerdo. Entonces, en el que estamos de acuerdo y que mueve la aguja, porque si se incorpora una serie de unidades de vivienda al mercado, tiende a normalizar. Estamos en este momento en la Ciudad de Buenos Aires volcando al mercado de alquiler aproximadamente el 15% de lo que se volcaba históricamente. Muy bajo. Entonces, el estrés es bajísimo, es inevitable el estrés. Es terrible, claro. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenas tardes. Acá lo saluda Antonio Ricovene. Yo quería preguntarle qué análisis se hace de el lugar que decidió ocupar la UCR de Buenos Aires en el armado de las listas. Vemos dos sectores fragmentados, uno que responde a Maxi Abad jugando con Patricia Bullrich, uno que responde a Gustavo Pose jugando con Horacio Rodríguez Larreta. ¿Cómo se para usted frente a esa interna? Y preguntarle también, bueno, ¿qué análisis se hace del lugar que la UCR finalmente tiene para estas elecciones, en el armado de listas? Bueno, voy a empezar por el final y después... Bueno. Siempre es comparado con qué, ¿no? El punto, o sea, usted sabe que en el radicalismo esto es producto de una conversación de mucha intensidad, y la sensación siempre de que si es poco, si es mucho, si es más o menos, etcétera. Yo siempre digo, ¿comparado con el 83 o comparado con el 2001?
Entonces yo tomo claro, porque si tomamos la referencia, el radicalismo en los últimos años, post Gualeguaychú, para establecer un hito importante, ha transitado un camino de recuperación muy poderoso, digamos. Nosotros ya hemos llegado a tener 13 intendentes en la provincia de Buenos Aires y ahora tenemos 32, y aspiramos a que en esta renovación estemos rondando los 40. Y la verdad es que si nosotros comparamos con el 2000 o con el 2015 inclusive, ¿no? El radicalismo ha ido creciendo en presencia territorial, en presencia legislativa, en casi todas las provincias. Y un poco lo que nos falta, y que da esa sensación, digamos, nos falta constituir una candidatura presidencial nuestra o liderada por nosotros en el marco de frente del espacio de Juntos por el Cambio. Y eso abre esta deliberación. Yo que creo que la historia se escribe en trazos largos, ¿no? Que es muy difícil que un partido que había llegado a la situación nuestra del 2003, 2005, etcétera, se recupere tan automáticamente. En el medio de todo ese proceso, como lo ejemplifica el propio Maxi Abad, digamos, se ha dado un proceso de renovación dirigencial significativo, digamos, ¿no? Y en la Cámara de Diputados de la Nación es probablemente testigo de un proceso de renovación silencioso. Nosotros, quizás ustedes no lo tomaron en cuenta, pero si ustedes ven el promedio de edad del bloque de diputados radicales en el 2015 y del bloque de diputados radicales hoy, debemos haber bajado 10 o 15 años el promedio. Sí, hay más diversidad etaria. Jimé García, Juan Martín, Francisco Monti, Martín Arjol, etcétera, etcétera. Y eso, por muchos distritos, de muchas maneras, eso ha demostrado que uno de los efectos que precisábamos para salir de la crisis, que era tener nuevas caras, lo estamos teniendo. Otro de los efectos es que yo creo que teníamos que tener un giro hacia una realpolitik razonable en el término de que cuál es nuestro espacio de construcción de identidad política, que claramente es un espacio antipopulista, y ahí estamos. Y creo que el tercer indicador, que para mí es el más importante y nos está faltando, pero lo estamos construyendo, es un poco deshacernos de la herencia ochentista, digamos, y dialogar como partido con la Argentina del hoy, digamos, que tiene otra agenda distinta de la Argentina de los 80, digamos. Ahora, ¿no? Entonces, sí. No, porque usted recién hacía referencia a lo que fue 2015 con la convención de Gualeguaychú, pero lo que voy es, ¿qué le sucede al radicalismo? Porque en el 2015 el PRO tampoco, no tenía ninguna intendencia. Bueno, creo que tenía Vicente López y alguna que otra más. Y hoy termina... No, y la ciudad de Buenos Aires. No, de la provincia de Buenos Aires, digo. No, pero perdón, pero quiero aclarar. Sí, primero que tenía un candidato a presidente que medía, pero tenía la ciudad de Buenos Aires con el peso que eso significa en términos de condición de visibilidad, sobre todo, ¿no? Nosotros, esto es muy importante porque no son equivalentes los distritos en términos de lo que se nota, lo que hace un jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, cuya repercusión es nacional, porque te levantás a la mañana y pones TN y te enfoca el obelisco, no te enfoca la cámara de corriente. Exacto. Entonces, por eso digo, pero no, a ver, quiero decir una cosa, a mí me encantaría que nosotros tuviéramos una potencia electoral de sacar el 90% de los votos, pero las cosas son como son, no como uno decía. El insumo de la política es la realidad, no es o sea, el radicalismo viene mejorando elección tras elección, y un elemento de mejora que yo no puse en consideración, pero que es significativo, que es que el radicalismo, que en el 2015 tenía una relación como coyuntural con la construcción del espacio, en ese momento Cambiemos, hoy Juntos por el Cambio, y hoy el conjunto de la dirigencia partidaria ve este espacio de construcción política y de competencia, porque como toda coalición se colabora y se compite al mismo tiempo, como un espacio más estructural, digamos, un espacio donde nosotros es en ese lugar donde nosotros tenemos que desempeñar nuestra vocación, y yo creo, agrego más, y ponerle nuestra impronta en términos de hay algunos temas donde la lideranza tiene que ser claramente nuestra. Y lo vamos a lograr si no nos vamos a lograr porque nos digan qué bueno que son los radicales. O sea, lo vamos a lograr compitiendo, argumentando, aprovechando el recinto para tener las mejores iniciativas o planteos, sabiendo cómo dialogar con la sociedad. O sea, el radicalismo
maneja muy bien la construcción política modelo siglo XIX y siglo XX, porque tiene una tradición política, tiene una cultura política. Pero bueno, pero hoy se hace política en el siglo XXI, que están las redes, que está la economía del conocimiento, que la ciencia de los datos, etcétera. ¿Qué tal? Verónica Benaim lo saluda. Quería consultarle en ese sentido, entonces, de qué o cómo deben interpelar a la ciudadanía que muestra bastante descontento, desinterés en la mayoría de las provincias donde es muy baja la asistencia. Hasta ahora se ven internas donde se disparan unos hacia los otros, pero ¿de qué hay que hablarle al ciudadano? Hoy o ayer hablábamos, por ejemplo, con Daniel Arroyo, que dice: hay que interpelar con el tema inflación y seguridad. Eso quiere escuchar, propuestas sobre esas situaciones quiere escuchar el ciudadano. ¿Para qué? ¿De qué hay que hablarle en la campaña? ¿Qué propuestas hay que hacer específicas? No, está bueno lo que dice Daniel. Cuando uno le pregunta a la gente por qué temas está preocupada, en una respuesta en frío la gente dice por la inflación y por la inseguridad. Eso es así. Pero yo tengo la sensación, esto es una sensación, esto no es una ciencia, no está escrito en piedra lo que voy a decir, de que no hay una disposición a la política argumental. O sea, que voy a poner el ejemplo justo de Daniel, porque que los políticos como Daniel o como yo, les gustan los periodistas, hablar con los periodistas, pero el gran público, por un montón de motivos, consume otro tipo de posicionamiento político, más vinculado con el insulto, con la provocación, con la estridencia, con la emocionalidad. Y claro, no es para mí, voy a hacer un comentario que ya lo vengo, no es casual que se hayan vuelto en periodistas políticos de relevancia personas que venían del mundo del espectáculo, no es casual. Yo creo que el proceso de farandulización de la política es un proceso muy profundo que excede al hecho de que personas del espectáculo pasen a la política, con las que no tengo ningún problema que eso ocurra, sino que la política se vuelva un espectáculo, no con que personas del espectáculo pasen a la política. Claramente. Entonces los ciudadanos, cuando le preguntan en frío qué tema te importa, te dicen la inflación y seguridad. Ahora, cuando una persona intenta explicar, digamos, los motivos profundos del crecimiento de la inseguridad, eventualmente, digamos, que no es un tema que es de mi competencia, pero es un tema que sí me preocupa. Yo creo que la gente cambia, porque la gente también tiene derecho a entretenerse, tiene derecho a no creernos a partir de los fracasos sucesivos, etcétera. O sea, el proceso de interpelación política no es que a uno se le ocurre una idea maravillosa. Y yo creo que ahí está parte de la explicación de nuestro fracaso, digamos. Nosotros estamos rodeados de políticos ocurrentes, ¿no? Como el ministro Massa, o como Luis Juez, gente que se le ocurren frases que te causan gracia, que te impactan, que denuncian, qué sé yo. TikTok de la Reta también, los TikTok de la Reta. Lo que fuera, y no estamos, con independencia que quizás algunas personas utilizan esos instrumentos y son consistentes, ¿no? Pero estamos rodeados de una oferta de ocurrentes, tal cual. Y eso está demandado, o sea, eso le va bien en política. Ahora, yo de mi parte, yo renuncio a esa forma de construcción política y apelo a una política de tipo reflexivo. Entonces, cuando usted me dice, ¿cómo lo interpelo? Mira, yo tengo mi propia caja de instrumentos, que es mi propia reflexión sobre la realidad política. Cuando me toca reflexionar sobre por qué mi partido cerró de determinada manera, hice el pequeño atajo de decir, sí, comparado con el 83 estamos mal, comparado con el 2001 estamos muy bien, comparado con el 2015 estamos bastante bien. Son formas para hacer más amigable una conversación que trata de decir otra cosa, trata de decir la recuperación de un partido político es un proceso. Entonces lo que quiero decir es que cuando uno hace una apuesta a este modelo de construcción política, es que aspira que algún día, porque yo sé que ese día no es hoy, alguien diga, che, para tratar de entender alguna cosa, ¿con qué político te reuniría? ¿Con Juan, con Pedro, con Roberto? Y yo estar en la canasta. ¿Me explico? Yo tratar de estar con otros de otras fuerzas políticas. Lo mismo que traté de explicar sobre la ley de alquileres, ¿no? ¿Por qué no va al recinto?
Cuando dicen que Fernando Enrique Cardoso dijo gobernar es explicar, que yo creo que es verdad, esa frase es así, no va a haber ninguna posibilidad en la Argentina de salir de los ciclos de crisis recurrente si los gobiernos, vamos a suponer que gobierne Larreta, Patricia Bullrich, el que sea, pongo dos de mi fuerza política, tendrá que explicarle con mucha claridad a la población por qué decide lo que decide y en función de qué trayectoria. Y no, si nosotros volvemos a aspirar a la idea de que nos crean porque el maquillador nos puso un polvo lindo, o que nos crean porque los populistas, que yo estoy educado en una cultura política argumental. Fabio Queta, capaz estoy equivocado. No, pero preguntarte también eso, ¿cómo analizás el impacto entonces de la comunicación? Porque también se pone como sobre las audiencias, sobre los votantes, una demanda de velocidad en la comunicación o de entretenimiento también en la forma de comunicación o en la forma en que se relaciona la política con la ciudadanía, en términos de que, bueno, la gente también quiere escuchar así, tiene obviamente el derecho a distraerse y entretenerse. ¿Cómo en estos contextos construir momentos o instancias para poder, más allá de los 140 caracteres de Twitter, interpelar a una sociedad que no tiene casi tiempo para sentarse a reflexionar porque la supervivencia es muy compleja cotidianamente, ¿no? No tiene. Y tampoco hay hábitos ahora de reunirse como en otras épocas a reflexionar sobre la realidad. Es otra dinámica social. ¿Cómo ves que se inserta ahí la discusión política? Bueno, yo que voy a aclarar una cosa. Yo no tengo la fórmula. No. Si ya tuviera, sería candidato a presidente, ya hubiera. Otro mundo, nadie lo pretende tampoco. La pregunta es esta. Tomando tu legítimo planteo, muy valioso, que te lo agradezco porque genera un diálogo que es... El planteo es, uno que alimenta. Yo puedo alimentar la simplificación, ¿no? Entonces la culpa de todos los males la tienen aquellos. Yo creo que el núcleo de degradación democrática en la Argentina es la simplificación. Hoy. Es más que la corrupción y que la violencia. Bien. Entonces aparece un tipo con una motosierra y piensa, y es una forma de simplificación ese mensaje. O lo mismo que decir que la culpa de todo lo mal de la Argentina la tienen los productores agropecuarios, o lo mismo que decir que resolver la inflación es fácil. Puse tres fuerzas políticas. Sí, ni hablar la pérdida de memoria también, ¿no? Bueno, entonces, ¿cómo se combate la simplificación? ¿Haciendo las cosas complejas? No. Entonces, hay una cuestión de lograr un esfuerzo que hay que tratar de lograr para ser consistente, veraz, honesto intelectualmente, siendo al mismo tiempo relativamente entendible, relativamente consumible. Creo que hay algunos colegas en el mundo de la política, muy pocos, que tratamos de alimentar eso. Ahora, eso puede salir bien o puede salir mal, porque eso puede salir bien o puede salir mal. Y hay otros colegas que alimentan otras reacciones. Esto es un espacio, como toda cuestión democrática, es un espacio que está en disputa. ¿Qué pasa en la Argentina? En la Argentina, esa disputa no parte de una raya como si partiéramos de cero. La Argentina tiene un recorrido histórico. Ha tenido fuerzas políticas, existen culturas políticas preexistentes, existen capacidades, existen sectores económicos, existen estéticas, existen prioridades, etcétera. Esa amalgama de debate histórico, en los últimos 20 años, para mi gusto, lamentablemente se han producido una serie de aseveraciones desde el poder público con mucha fuerza que actúan como un condicionante de la conversación pública, ¿no? Muy fuerte. Sí. Entonces, y ahora se ha producido en los últimos meses o años una reacción que parece que todo lo estatal es corrupto, todo lo estatal está mal, etc. En ese péndulo entre imaginarios, etc., tratar de decir, por ejemplo, yo,
que soy una persona que defiende el mercado, que defiende la rentabilidad como un hecho legítimo, etcétera, y que cree en los bienes públicos. Entonces, tengo un problemón en este momento, porque tengo un problemón. Bueno, pero yo tengo un problemón, pero yo sigo creyendo en mis ideas. Entonces, capaz que algún día la gente se aburre de pensar que todo es bajar una palanca y dice, che, había un boludo ahí que pelado que decía que el mercado puede funcionar y las empresas tienen derecho a una rentabilidad, eso es legítimo. Pero también hay una etapa hay una construcción de la ciudadanía de la necesidad de respuestas inmediatas que a veces también con la construcción narrativa se termina con esta simplificación que bien describías. Generando una ansiedad que es muy nociva, ¿no? Porque se vuelve contraproducente en términos de entender los procesos y la complejidad. Escúchame, muy sencillito para saber esto. En los últimos 10 años Argentina entre triplicó y cuadruplicó, más que triplicó el consumo de benzodiazepina. Algo estamos haciendo mal, digamos, o sea, porque la gente no consume. Y en todo el mundo también, digo, es la ansiedad colectiva también que se da de una dinámica consumista. Ahora bien, la pregunta es esta. O sea, ¿cuál es ¿por qué hacemos política? O sea, yo quiero aclarar una cosa. Yo hace 5 años era consultor y laburaba otra cosa. Yo hago política porque amo mi país y creo en un sentido existencial de la actividad pública. Es decir, nosotros legislar bien, comunicar adecuadamente, mejorar la conversación, introducir elementos nuevos de análisis, fomentar, eso, son un conjunto de iniciativas, de actividades que podría pasar, que bien articuladas, haga que mucha gente viva un poco mejor, digamos, podría pasar, porque tengo mucha confianza en mis ideas. Pero como soy un demócrata, soy consciente de que coyunturalmente mis ideas son minoritarias. Y yo no las puedo imponer. Yo tengo que persuadir, que dialogar, que encontrar espacios como estos donde yo puedo decir, no son incompatibles el funcionamiento razonable del mercado con la esencia de bienes públicos. Todos los mercados, voy a poner un ejemplo, todos los mercados son mercados regulados. Porque cuando le prohibimos vender alcohol a un chico menor de 18 años, estamos regulando, porque si no lo podríamos vender. Cuando decimos que para darte un remedio tiene que haber una receta mediada a un profesional habilitado con un título habilitante, estamos regulando el mercado. Cuando le decimos a un boliche que tiene que cerrar a las 4 de la mañana o a las 5, no poner la música, también. Entonces, quiero decir, todas esas cosas, si es para todos los boliches, si es para todos los alcoholes, etcétera, no rompen la competencia, sino que la encanalizan. Entonces, la Argentina tiene que empezar a dialogar de una manera un poquito más pedagógica, de manera tal de que un ciudadano que está escuchando ahora, de casualidad, diputado TV, diga, no, el mercado y la regulación no son antagónicos, pueden ser, convivir el mercado y la regulación. Entonces, si un aporte nosotros podemos dejar, ahora no sé cuánto tiempo nos queda, pero si un aporte podemos dejar, es la recuperación de un partido político se mide en un ciclo histórico. Los mercados y los bienes públicos pueden competir. Las fuerzas políticas que están empatadas en el Congreso muchas veces se bloquean y no es una cuestión de capricho llevar o no la negociación. Entonces son 3 grandes aportes que hemos hecho a la comprensión de temas complejos, pero nosotros lo hacemos Fabio Ketlas lo hace desde la honestidad intelectual. Yo creo en estas cosas. Uno de los temas que le quería preguntar, se espera que la reforma laboral sea uno de los temas de la campaña. Ustedes de la Comisión de Legislación del Trabajo, ¿cómo piensa que se deben modificar las leyes laborales, que hay que mantenerlas o hacia dónde deben ir esas modificaciones? Bueno, el marco regulatorio, el marco del mercado de trabajo es muy grande, es decir, las leyes laborales ocupan una pared, ¿no? Digamos, pero sí creo, si vos me podés decir cuál es el eje estructurante que Fabio Ketlas pondría, es una legislación laboral que dialogue con la realidad tecnológica de hoy, que es algo que no se toma en cuenta. En general se piensa en términos de la rentabilidad empresarial o de la... Hay una cuestión, digamos, ¿no? O sea, la economía del conocimiento ha impactado muy fuerte en el mercado de trabajo, muy fuerte. Bueno, desde las apps hasta producir en un país y cobrar en otro, etcétera. Entonces, a mí me parece que si nosotros le vamos a entrar al mercado de trabajo, porque efectivamente me parece que corresponde, porque está agotado este modelo.
la demostración de que está agotado es que el 40% de la gente está fuera del régimen legal, digamos. Es un régimen legal donde la gente fuga del régimen, digamos, muchísima gente, alguna voluntaria, la mayoría, por supuesto, involuntariamente. Lo que creo que para bajar los miedos, mi opinión, hoy acá en Free, la reforma tendría que ser de acá para adelante, o sea que las personas que vienen contratadas antes deberían mantener el régimen anterior, de manera tal de que sientan que no es una cuestión de afectar derechos adquiridos, para decirlo de alguna manera, como lo dice el lenguaje de la jurisprudencia. Sí, me parece que una clave es entender lo tecnológico, otra clave entender la diferencia de dimensión entre empleadores. O sea, la Argentina tiene una gran... nosotros estamos ante un cepo del mercado de trabajo en empresas de menos de 20 trabajadores, sobre todo, ¿no? Las empresas de menos de 20 trabajadores están cuando yo integro el Consejo Asesor de la Fundación Observatorio PYME, y cuando uno le pregunta a los empleadores de las empresas más chicas, el temor a emplear por el temor a la litigiosidad laboral siempre ocupa uno de los 3 motivos más grandes de temor, y eso debería desaparecer. Digamos, nosotros deberíamos construir un modelo que facilite la contratabilidad, que facilite, y que obviamente existe siempre un riesgo de litigiosidad, pero que esté normalizado en términos de que no sea un temor que frene la contratación, digamos. Entonces, para mí los ejes son más o menos eso, la diferencia de volumen de las empresas, la cuestión tecnológica. Un tema al que le pondría ojo, mucho ojo, es al primer empleo. Está bien. Porque 2 personas idénticas, que una se emplea formalmente y otra no, dos jóvenes recibidos de bachiller. Claro. Y uno ve la trayectoria de largo plazo, el que logra emplearse antes tiene una trayectoria en términos de ingreso, condición sanitaria, calidad de relación social, muy diferente, está demostrado, ¿no? O sea, ya la sociología lo demostró. Entonces, como la sociología lo demostró, nosotros tendríamos que decir, bueno, entonces que sea fácil el primer empleo, digamos, ¿no? Para producir ese trayecto, ¿no? Gracias, diputado, por este ratito aquí en la tercera edición. Hablamos un poco de todo, de proyectos actuales, de proyectos futuros, de la mirada sobre la democracia, de también los procesos políticos que se dan dentro de los partidos. Así que gracias por este rato que nos permite reflexionar más allá de la coyuntura. Un gusto, un abrazo a todos. Hasta la próxima. Adiós. Bueno, eso son momentos también, ¿no? Hablar de proyectos posibles que después no sabemos si se van a concretar también. Va a ser uno de los temas importantes de la campaña, ¿no? Por lo menos. Espero que sí, porque por lo menos algunos sectores impulsan fuertes modificaciones del régimen laboral, bueno, que también construye mucha incertidumbre, ¿no? Sí. Y también el debate de ideas, ¿no? Que muchas veces queda relegado y de propuestas, que muchas veces se deja de lado en estos contextos de campaña. Sí, ojalá que sean un par de más de caracteres, ¿no? Que no sean solo títulos. Sí, que no sea solamente un PowerPoint, un Excel, sino que haya desarrollo y debate de ideas. Claro, totalmente. Bueno, vamos al móvil, ¿les parece? Que está nuestra compañera Luciana Fernández ahí para compartirnos uno de los programas que lleva adelante la Cámara de Diputados de la Nación. Hola, Aman, compañeros. Bueno, saludarlos. Muy buena jornada para ustedes y, por supuesto, para toda la audiencia que nos acompaña aquí por la pantalla de Diputados Televisión. Efectivamente, contarles lo que fue la jornada, la actividad del día de hoy en la Cámara de Diputados de la Nación Argentina. Se llevó adelante, arrancó temprano por la mañana y terminó alrededor de las 6 de la tarde. Una jornada que tuvo que ver con el intercambio de roles. Vinieron distintos estudiantes universitarios de diversas universidades del país, no solamente de Buenos Aires, también de Córdoba, de San Luis, de diversas provincias, y también estudiantes secundarios de otros países como de Chile y de Perú, a simular la actividad que realizan los diputados nacionales aquí en la Cámara de Diputados. Simularon un trabajo en comisión en el cual trataron un proyecto que sobre el tema de la seguridad digital. ¿Sí? Lo que hicieron fue, se les presentó un preproyecto y sobre ese preproyecto empezaron a analizar el articulado, a modificar, a ver qué se podía sacar, qué se podía incorporar. Este trabajo se dividió en 4 comisiones, entre ellas
estuvo la Comisión de Acción Social y Salud Pública, también la Comisión de Asuntos Constitucionales, por ejemplo, la Comisión de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva. Y lo novedoso y lindo que tiene estos tipos de encuentro es que estuvo presidido por diputados y senadores de mandato cumplido, es decir, ex legisladores que tuvieron la posibilidad, bueno, de trabajar en comisión, enseñando a estos estudiantes universitarios sobre cómo es el manejo y el trabajo de un diputado o de un senador dentro de la Cámara de Diputados. Lo novedoso que tiene esta jornada o esta actividad es que ese proyecto que presentaron y sobre el cual se trabajó en el día de hoy en comisión, porque mañana se va a seguir trabajando, pero en el recinto. Bien. Ese proyecto, de alguna manera, puede quedar a disposición después de cualquier diputado o cualquier senador aquí en la Cámara de Diputados y lo pueden tomar para presentarlo efectivamente como un proyecto dentro de la Cámara de Diputados de la Nación Argentina. Y quien te dice en una de esas se termina trabajando en comisión, aprobando en recinto y finalmente publicado en el boletín oficial y termina siendo convertido en ley argentina. Entonces son actividades muy interesantes que promueve, como decíamos, la participación de estos estudiantes universitarios de distintas universidades del país, también de otras universidades como de Chile y de Perú, y que bueno, es una actividad muy importante porque son chicos, son estudiantes universitarios que se desempeñan en la carrera de Ciencias Políticas y de Abogacía. Entonces hay ya una vocación marcada por la ley, por los proyectos, por el tema de la cosa pública, por las políticas públicas, por la política en general. Hay como una vocación un poco orientada a eso porque son estudiantes de esas carreras los que participan de este tipo de eventos y este tipo de jornadas. Así que mañana, a partir de las 11 de la mañana, lo van a seguir tratando en el recinto, donde van a proceder a la votación de estos proyectos que estuvieron trabajando hoy todo el día en comisión. ¿Y quién te dice, Luciana, por ahí salgan los próximos diputados, diputadas, senadores, senadoras de esta experiencia? Bien. O incluso también quienes son asesores y asesoras, ¿no? Que hacen un trabajo fundamental para que después quienes son elegidos por el voto popular defiendan los proyectos o los discutan en las comisiones, en los recintos. Se los veía muy entusiasmados, me los crucé al ingresar y hay mucho entusiasmo, es una linda experiencia también ser diputado por un día. Sí, no tengas dudas. No tengas dudas, Aman, que seguramente eso termina despertando la vocación, o no, porque muchos de ellos puede que digan, mira, esto no es lo mío y me voy de acá, ¿viste? Estoy a tiempo todavía. Exactamente, porque puede pasar. A veces uno cree que tiene la vocación para algo y después se da cuenta que no era su camino, que no era suyo, pero seguramente que ahí, en ese grupo de jóvenes, van a ver algún próximo referente, seguramente va a salir de ahí, porque aparte es una actividad que se realiza todos los años. Esta es la 8ª jornada que se realiza, ¿sí? La 8ª vez que se realiza este encuentro y que bueno, como te digo, se pone en relieve de alguna manera esta actividad que realizan estos jóvenes universitarios al simular ser diputados y senadores por 2 días, porque hoy arrancó el debate en comisión, mañana sigue el debate dentro de lo que es el recinto de la Cámara de Diputados. Muchas gracias, Lu, por traernos toda esta información. Nos vemos en cualquier momento. Buena jornada. Gracias a ustedes, hasta luego. Hasta luego. Bueno, no es diputada de la Nación, podría serlo, ¿quién te dice? Sí. Pero nos va a contar Verónica Benaí un poco cómo viene lo de juicio político, recordando la agenda que está para la semana que viene. Exactamente, estamos a jueves, mañana vamos a repasar lo mismo porque estamos a viernes. Exacto. Y esto va a suceder la semana que viene. Y es lo más importante, digamos, es lo más ahora. importante, recordemos que estamos en una semana planchadísima, 0 actividad de comisión en la Cámara de Diputados, pero sí tenemos esta que va a suceder, que es la comisión de juicio político. Se suspendió la que estaba convocada para este martes, también estaba allí anunciada la citación de Marcelo D'Alessandro, ex ministro de Seguridad porteño, y de Robles, Robles, sí. asesor de Rosati, el titular de la Corte Suprema de la Nación. Esto en el marco de la coparticipación del gobierno porteño, ¿no? La coparticipación, el dinero que va destinado a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Recordamos que hay una especulación, o el oficialismo cree que a raíz de la quita de un porcentaje que se hizo a través de una ley del Congreso de la Nación, y que fue Horacio Rodríguez Larreta, el jefe de gobierno porteño, quien inició una demanda al presidente Alberto Fernández, y la justicia, la Corte Suprema de la Nación, falló a favor de Larreta. Justamente el oficialismo cree que hubo ahí una especie de mirada
Una negociación del fallo, en definitiva, ¿no? Exactamente, a favor, un amiguismo por parte de la Corte Suprema hacia la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y por eso toda esta situación. Y es la coparticipación por la policía, por el traspaso de la policía de la ciudad, porcentaje la federal. Que durante el... Esto es largo, ¿no? Durante el gobierno de Mauricio Macri, básicamente lo que se hizo fue Macri aumentar un porcentaje de coparticipación a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por el traslado de la Policía Federal a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Esto básicamente hacía que tenga un porcentaje más de dinero y en esta administración nacional lo que hizo fue justamente decirle, no, bueno, esto se tiene que establecer de una forma, no puede ser no hay criterio objetivo que diga cuánta plata es. Exactamente. Que fue como la controversia, en definitiva. Exactamente, básicamente. Y lo que tenemos hasta ahora confirmado de manera oficial es la citación para el jueves 6 de julio. Esto va a ser a las 11 de la mañana en la sala 1. Que dice que básicamente esta citación que se va a leer el informe que se le pidió, habla ya directamente de informe, dice recibir informe, no habla de recibir físicamente a Maqueda, así que aparentemente habría un informe o alguna cuestión justamente vinculada a Maqueda y también habla de declaraciones de los testigos que serán citados por causa coparticipación. Esto va a suceder la semana que viene. 6 de julio a las 11 de la mañana. No sé si hay alguna placa más. Te cuento que ayer hablábamos con el diputado Tonelli del PRO, bueno, que está terminando su mandato ya y que fue protagonista semana pasada. No renueva, está un poco cansado, nos confesaba. Hay varios que ya le había dado cansado, ¿viste? Sí. Negri es uno. Es otro también, que se va de la Cámara. Bueno, y él nos decía que intuía que la información que tenía es que no iba a venir Maqueda, pero no descartaba que pudiera mandar algo. Como no lo descartó, no dijo, no van a mandar nada, no les interesa responder. Todo lo contrario, dijo, seguro no se va a presentar, no creo que lo haga, pero por ahí no descarto que mande un informe o una contestación o algunas líneas dando algún tipo de señal respecto a estas acusaciones que se le hacen. Bueno, es importante lo que haga Maqueda porque, digamos, le abre la puerta también a lo que pueden llegar a ser luego el resto de los integrantes de la Corte que van a ser citados seguramente por coparticipación, pero más que nada por el Consejo de la Magistratura, por ejemplo, el tema, y luego la suspensión de las elecciones en Tucumán y en San Juan. San Juan que finalmente elige este domingo después de haberle impugnado la candidatura a Uñac en ese momento. Pero Uñac hermano... Pero votan solamente gobernadores, ¿no? Solo porque todas las otras categorías elegido el resto de los estamentos. Y fue una fuerte victoria del oficialismo en San Juan. Sí, con todo lo que había pasado con las elecciones. Me encanta a los ciudadanos ir a votar todos los días. Todos los días. Alegría. Semana tras semana. Votemos ahora otras cosas. Votemos todo. Votemos la cena de esta noche también. Tal cual. Coparticipación, decíamos, y el origen era en 2016, un poco lo que se venía contando. Estuvo hablando Marcelo Casareto, diputado del Frente de Todos por la provincia de Entre Ríos, dijo que la coparticipación aumentó del 1.40% al 3.75%, pero el decreto no dice cuál fue el destino de ese dinero, básicamente. Y vamos a la última placa, que el objetivo del oficialismo es investigar esa connivencia entre un sector de la Corte vinculado a Robles. Decíamos, ¿no?, anteriormente cómo venía la mano en este sentido. Se filtraron algunos chats que hacen, visible esta situación de amiguismo, si se quiere, entre Robles. O por lo menos de comunicación en tiempos donde se estaba discutiendo esto, que ya es un poco raro, ¿no? Es como la cocina, ¿no? Claro. Esa se supone que la imparcialidad del juez es que no puede hablar con una de las partes. Si habla, que hable con las dos, pero no con una sola. Y esto es un poco lo que se develó con los chats, más allá de la legalidad o no de esa filtración. Te iba a decir, la oposición va a insistir, ¿no?, en lo ilegítimo que corresponden esos chats. Exactamente, porque obviamente son del ámbito privado y aunque a veces se filtran, y más en estos tiempos, ¿no?, las cuestiones íntimas pasan a ser bastante públicas. El primer debate que se abrió allí cuando comenzó la primera reunión de la Comisión de Juicio Político fue decir, ojo que rozan con la violación del derecho a la intimidad, ¿no? Y habrá que ver ahí cómo se resuelve este tema. Con 16 votos, el Frente de Todos y el rechazo de la oposición, se aprobó una resolución para citar entonces a Maqueda. Y le atribuyeron provisionalmente 14 cargos por el manejo de la obra social del Poder Judicial entre el año 2008 y el 2021, entre ellas la irregularidad con la que estaba manejando la obra social del Poder Judicial. Recordemos que pasaron
muchos trabajadores del Poder Judicial, un Poder Judicial que se lo desnudó básicamente en estos encuentros, ¿no? Exacto. Uno Sí. no sabe mucho qué es lo que sucede ¿Cómo en este funciona? poder del Estado. Pero que, bueno, han venido varios trabajadores desde las áreas de asesorías, de sistemas, de afiliados, ¿no? Sí, incluso cargos jerárquicos, digo, directores, han Exacto. pasado secretarios muy importantes de la Corte que trabajaban con el tema, y a partir de toda esa construcción de evidencias que en el oficialismo aseguran que estaban los avales suficientes para convocar a Maqueda en esta ocasión. Exactamente. Y según el reglamento interno de la comisión, son 10 días hábiles los que se le dan a, en este caso, cualquier magistrado, en este caso apunta a Maqueda, para que brinde este Claro. informe de comisión, y por eso se especuló o se estableció básicamente que sea el 6 de julio la fecha. Claro, porque se en lo la que había se le hace notificado justo ese fin de semana largo. ¿Te acordás que fue el fin de semana largo? Como el Sí. primer día hábil, que el secretario de la comisión de aquí de la Cámara de Diputados fue personalmente a entregarle esta notificación, que no es una citación en términos de defensa de las acusaciones en el juicio, sino es una instancia que habilita el propio reglamento interno de la comisión para Claro. que a medida que va avanzando Esa- el proceso se lo notifique. Esa situación que mencionabas recién corresponde a la etapa del trabajo en el Senado, me imagino que es donde Exacto. se avanza con Con la acusación. con el juicio, con la acusación se trabaja acá en la Cámara de Diputados. Bueno, vamos a ver finalmente si Maqueda decide enviar por escrito o directamente no presentarse, ya dando por descartado que no se va a presentar. Sí, lo que nos decía Tonelli ayer, que te va a interesar a vos particularmente, Sí, a ver. Vero, es que también cree que no pueden negarse ni Robles ni D'Alessandro a venir. Dijo, no veo razón por la cual no vengan si la comisión aprueba su citación, que cree, bueno, que sí, que eso iba a suceder. Me dice, no veo ninguna razón por la cual no vengan. Claro. Porque no hay forma de evadirse de esa Lo que responsabilidad, pasa digamos. es que se evadió de la responsabilidad de venir Marcelo Maceo, un abogado que no tiene fueros, no tiene absolutamente nada y nunca ha concurrido pese a las reiteradas citaciones que le hicieron. Y ya te da ahí, bueno, no vino el Senador Torello. no vino el fiscal Casal. El que estaba, ¿cómo es que Stornelli estaba. Perdón, Casal, no, Casal Stornelli. no lo mandó a Stornelli, digamos. En Casal, claro, sí, medio que amparó, viste. Claro, no que es su vaya, jefe, bueno, entonces no lo claro, obligó. Casal, quise decir Casal. Lo El que que pasa, estuvo dije, sí, ¿sabes qué se me confunde? Lo estoy diciendo así. En la provincia de Buenos Aires, un ministro de Seguridad que hoy está en el equipo de Massa fue Ricardo Casal. Sí. Y antes de Ricardo Casal, que fue ministro de Seguridad y Justicia, estaba Stornelli de ministro de Seguridad. Ah, ¿Se ahí acuerdan que está, fue ministro sí. de Seguridad Scioli, no? No me acordaba de Ah, eso. bueno, hay que tener memoria. Sí. Pero entonces se me hace esa confusión pasan con tanto de Casal, ¿viste? Pasan de tantos partidos y que es muy difícil seguirles el Exacto. camino. Scioli, que hoy se mostró con el ministro de Con Economía, Massa, con Sergio sí. Massa, Que ¿no? Massa ¿Qué hace lo escapar fue a él? recibir a la Lo fue a puerta. Lo fue a recibir a la Como si fuera un casamiento, ¿viste? Sí, Y la va a tal- recibir a la novia a la puerta de la Cumple iglesia. de 15, claro, totalmente. No, sí, sí. A Eso la puerta pasa. del Ministerio de Economía le dijo, sí, como cuando vos vas a recibir a tu amigo, viste que está llegando con la factura. Sí, bueno, sí, más que no o ves hace menos. mucho tiempo, porque si no esperas que llegue a la puerta de tu casa y te toque el timbre. Pero Sí. bueno, evidentemente querían dar un golpe de efecto que está Tal todo superado cual. y que los rencores duran efectivamente 6 6 meses, meses como en la dijo la política, como vicepresidenta. dijo Cristina Fernández de Kirchner. Vamos a ver la agenda entonces para la semana que viene, lo único publicado hasta el momento en la agenda de la Cámara de Diputados, que ustedes pueden consultar si les interesa saber cómo vienen las actividades en la página web hcdn.gov.ar. A las 11 está citada la Comisión de Juicio Político, van a seguir adelante con este proceso que está previsto en el artículo 58 de la Constitución Nacional y que establece un mecanismo propio donde la Cámara de Diputados es quien se ocupa de desarrollar la recolección de la evidencia y la prueba en un dictamen acusatorio que tiene que ser aprobado por una mayoría grabada en el recinto y luego entonces sí pasa Claro. al Senado, que se constituye como tribunal y es el Senado de la Nación el que analiza todas esas pruebas y Sí. cita a los jueces en este caso para que se defiendan. Ese fue uno de los argumentos que usó el senador Torello, recordarán, José Torello, asesor de Mauricio Macri durante el gobierno de Cambiemos, para no presentarse, porque Claro. no había no había Fuero. nada de que testigo. Si cuando esto si es aprobado, yo como senador voy a tener que ser juez. Sí, en definitiva también se podía excusar en el momento de la votación, ¿no? Podía aportar todo como testigo y en el momento de la votación excusarse. Bueno, ese Pero fue el bueno, argumento son que usó el momentos y senador. momentos, claro, sí. En definitiva tiene que ver un poco con eso. Pero lo más importante sí es que la semana que viene va a estar esta comisión que retoma su actividad después de 15 días, ya con otro escenario, ya sin
el ministro del Interior como candidato, sino Claro, como eso candidato a era bueno, senador, las que eso también generaba mucho Y traspié. el foco iba a ser un poquito más Se iba a profundo, desdibujar un ¿no? poco también. Con Guado de Pedro como candidato a presidente. Va a ser igual una palabra importante Claro, que se le va pero- a tener bastante, pero como candidato a senador es mucho Y menor me parece impacto que la queda de- también como más subsumida su rol de ministro que Ahí sí, en Claro. esta tal otra, cual. en esta Tal otra cual, etapa. tal cual. Nos vamos a la tanda, volvemos en un minuto si les parece bien, que tenemos todavía más entrevistas y algunos proyectos que queremos desarrollar en profundidad. Ahí volvemos. Muy bienvenidos a una nueva edición de Ecoagenda, como siempre a través de la pantalla de Diputados Televisión. ¿Cómo generamos estímulos para quien, como ese pequeño productor que te decía anteriormente, de 14 hectáreas, que tiene 10 hectáreas de bosque protegido, pueda mantenerlas en el tiempo? Bien. Porque si no es una falacia. Lo Sí, va obvio. tirando de a poco y cuando nos damos cuenta, esas 15 hectáreas de ese productor que tenía la mitad protegida, hoy ya es zona de producción, digamos, ¿no? Desde ya, basarnos en la transición energética puede traer más trabajo, puede traer más salud, puede traer limpieza en el aire, que se lleva a 9 millones de personas están expuestas a una muerte prematura por contaminación del aire, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces la solución es mucho mejor desde el punto de vista ambiental, ecológico y social. Ecoagenda, jueves 23 horas. Para hacer visible y formalizar el trabajo en casas particulares, creamos el programa Registradas, generando empleo digno y de calidad. Inscribiendo a una trabajadora de casas particulares, formalizás un puesto de trabajo y asegurás que acceda a todos sus derechos. A través del programa Registradas, durante los primeros 6 meses, el Estado cubre el 50% del sueldo de las nuevas trabajadoras. Una herramienta para visibilizar, formalizar y reconocer el trabajo del personal de casas particulares. Argentina Presidencia. Ellos son tu voz en la tercera edición. DTV, el periodismo en el Congreso. Cuando hagas una compra, paga como quieras, pero paga lo que es justo, porque ahora contás con Precios Justos, el compromiso que tomamos con supermercados y distribuidores de todo el país, para que más de 2.000 productos mantengan su precio por 4 meses y la previsibilidad de que otros 30.000 no superen el 4% de aumento mensual. Además, podés avisar de faltantes o irregularidades para que nadie tenga que pagar de más. Bajate la app, escaneá y conocé los precios justos. Primero la gente. Ministerio de Economía. Argentina Presidencia. Nueve en punto de la mañana. ¿Cómo les va, amigos? Bienvenidos a una nueva edición. La ley Nicolás, o Ley de Calidad de los Equipos de Salud y Seguridad del Paciente, es una iniciativa que llega al Congreso por impulso de los familiares de las víctimas de mala praxis o eventos adversos en el sistema de salud. Lo importante acá es que se pudo avanzar con una ley que es clave para aquellos que nosotros habitualmente asistimos por cualquier emergencia, tenemos familiares que se atienden y que existan estos protocolos para minimizar los percances y los accidentes y también que haya un protocolo de acciones. DTV Noticias, de lunes a viernes. Ampliamos las asignaciones familiares. A partir de marzo, igualamos el tope de ingresos para percibir las asignaciones con el piso del impuesto a las ganancias. De este modo, incluimos a 900.000 niños, niñas y adolescentes al sistema de asignaciones, poniendo en valor el trabajo de más de 600.000 familias trabajadoras. Primero la gente. ANSES, Ministerio de Economía, Argentina Presidencia. Hola, ¿cómo va? Aquí estamos. Soy más bien de una generación donde ya la dirigencia política
desde hace más de 20, 25 años, después del que se vayan todos del 2001, que es cuando yo ingreso a la política. Yo vengo de una generación donde siempre la dirigencia está mal vista, ¿no? Yo vengo pensando mucho en esto de este balance entre por qué estoy acá, por qué estoy haciendo lo que hago, si efectivamente eso tiene algún efecto o no, sobre todo, principalmente para la ciudadanía. DTV Entrevistas, viernes 23 horas. DTV es información, diálogo, análisis. DTV es federalismo, pluralidad de voces, libertad de expresión. DTV es todo lo que un país en democracia tiene que ser. DTV es tu voz en el Congreso. Este 2023, seguí eligiéndonos. DTV, el periodismo en el Congreso. Exportamos bienes por más de 88.000 millones de dólares en 2022. Y detrás de ese dato hay un movimiento económico que llega a cada rincón del país. Primero la gente. Ministerio de Economía. Argentina Presidencia. Última hora aquí de la tercera edición de DTV, repasando, como bien decía nuestra compañera Vero Benaim, la plancha de actividades que hay acá en la Cámara de Diputados, pero eso no quita que haya actividades y presentaciones de proyectos, ¿no? Hay una dinámica en estos tiempos también donde los diputados aprovechan este parate para mostrar un poco los temas que les interesan. Sí, no, y además para destacar que fue clave el Congreso de la Nación, epicentro en las definiciones de candidatos, se cerró, se hizo, la cocina fue el Parlamento de la Nación. Hace mucho que no pasaba, ¿no? Siempre estaba en oficinas fuera del Congreso. Sí. Entre la presidencia del Senado y la presidencia de diputados fue un lugar de muchísima tensión. ¿Cómo estuvo pasos perdidos? Volaba. Hay una zanja ya, ¿cómo se dice? Hay una grieta que se armó, un surco por el ida y vuelta de un lado al otro de las cámaras. Nuestra próxima invitada ya está conectada y la presentamos de esta forma. Que sea breve porque tengo que llamar ¿Cómo anda, diputada? Bienvenida. Buenas noches, ¿cómo les va? Resolviendo cosas, discúlpenos. Le damos la bienvenida a esta tercera edición de DTV y le agradecemos el ratito. Bueno, igualmente, muy bueno reencontrarnos. Sí, hace un montón que no hablábamos, hace un montón. Primero que nada, preguntarte tu análisis respecto al cierre de listas por un lado, pero también a un hecho muy importante que es lo que sucedió el 20 de junio pasado con la apertura de el suministro de transporte de gas del gasoducto Néstor Kirchner, que sabemos que es un tema que a vos te interesa en particular, y el impacto que esto tiene hacia adelante en las previsiones económicas, no solo de ahorro de divisas, sino de expansión que tiene la Argentina. Son dos cosas que fueron medio de la mano, porque fue esa semana, pero que quedaron subsumidas una con la otra. Sí, bueno, si vamos por orden cronológica, lo de el gasoducto es la obra más importante de los últimos años en la Argentina en términos de inversión de infraestructura del transporte del gas natural para poder ser distribuido en distintas zonas del centro del país, como llega en esta primera etapa a Saliqueló, en provincia de Buenos Aires, partiendo de Tratayén, en la cuenca neuquina, en Vaca Muerta, en la provincia de Neuquén. Y después, la segunda etapa, avanzará hacia el norte, por San Jerónimo, y va a poder abastecer las industrias de la zona de Santa Fe, Rosario y hacia arriba, y también las poblaciones, el consumo residencial. Y finalmente, debo decir que esta es una obra que ha movilizado miles de trabajadores de distintas especialidades vinculados a la metalurgia, donde se fueron armando los caños
de distintas pulgadas. A las soldaduras se trasladaron cientos y cientos de soldadores a las zonas donde fue construyéndose el recorrido del gasoducto en Neuquén, en Río Negro, en La Pampa, hasta llegar a provincia de Buenos Aires. Esto ha movilizado una gran ganancia empresaria seguramente, una gran inversión del sector público, pero también muchos salarios y mucho consumo de familias por los buenos salarios que se cobran en estos sectores de la industria nacional. Pero lo más importante de todo es el ahorro de divisas que significa ahora cuando ya se abra, porque en este momento se está cargando, se está llenando el gasoducto del gas que se va introduciendo. O sea que lo que y hicieron el 9 fue... de julio se inauguraría oficialmente. Pues están llenando los caños, digamos. Están llenando de Claro, gas el caño. exactamente, porque ustedes saben que hay aire y después entra el gas, entonces bueno, todo eso requiere operaciones de mucha precisión, de mucho control, que es parte de la ingeniería de procesos, y una vez que eso se concluye, llegamos a la inauguración oficial para el consumo de gas, para la distribución efectiva y el consumo, y ya está calculado que julio, agosto, septiembre, que son meses que todavía se consume mucho gas para la calefacción, al mismo tiempo del consumo industrial, podemos estar ahorrando divisas que el año pasado fueron 5.000 millones de dólares de diferencia no previsto por el aumento de los precios internacionales de la energía, que desequilibraron la balanza comercial. Y este año haríamos un ahorro de divisas por dejar de importar determinada cantidad de gas natural licuado que viene en barcos y se regasifica a nivel nacional para volver a ser gas natural y llevado por las redes. Y esto es muy importante para nuestra balanza de pagos. Debo decir además que, claro, si se hubiera podido construir antes, nos hubiéramos ahorrado de comprar gas para el primer semestre del año. Pero Macri lo anunció muchas veces y no hizo nada. Como el tren de Vaca Muerta, que también lo anunció muchas veces y no lo licitó nunca. No hubo confianza en los inversores para hacer ofertas como para tejer vínculos y avanzar sobre el proceso licitatorio de estas obras de infraestructura absolutamente centrales para el territorio nacional, para conectar la Patagonia, generadora de energía y receptora de insumos, equipos y demás, arenas, para poder abastecer el país de gas, y como también toda la construcción de oleoductos que está en marcha y la ampliación de oleoductos con el proyecto de Oldelval para la provisión de petróleo crudo, para la exportación por Puerto Rosales y también para el uso en las refinerías que deben producir los combustibles para el transporte. Landresini, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Acá Antonio Ricovene la saluda. ¿Cómo está? Buenas noches. Buenas noches. Recién hablaba respecto a la importancia del gasoducto también para el cuidado de las divisas en este contexto. ¿Cómo piensa que puede darse en un escenario donde vamos a estar sintiendo el peso fuerte de lo que fue la sequía del año pasado en lo que queda de este primer semestre? Y también preguntarle respecto a cómo piensa que puede impactar en la campaña, si va a ser un instrumento para que Sergio Massa pueda contar con más dólares, si se va a poder frenar una eventual corrida cambiaria como se suele ver en las elecciones, si puede colaborar para que desacelere el ritmo inflacionario. Mire, en realidad el tema del ahorro de divisas es muy importante, pero no alcanza para cubrir los compromisos de pago internacional, o sea, en moneda extranjera, que se adeudan en cada semestre y en cada trimestre con el Fondo Monetario Internacional, el cumplimiento de las metas y el pago de las deudas, como por ejemplo las que vencen en estos días, que son las del famoso
préstamo de casi 50.000 millones de dólares tomados por Macri y Cambiemos en el stand-by de mayo de 2018. A partir de ahora y de la visita, las reuniones que se efectuaron y los intercambios y acuerdos en China, tenemos el aporte de los swaps, el fondo de swaps chino, que permite importaciones privadas, todas las importaciones de la industria, por ejemplo, que vienen de China, que no se están pagando ahora en dólares, se pagan en yuans, lo cual nos permite ahorrar una cantidad de dólares, que es la divisa clásica que se utiliza en los pagos de deudas internacionales y en el comercio internacional. Este acuerdo con China, que ha puesto una especie de carta de crédito de miles de yuanes para promover el comercio con Argentina, nos permite durante un buen tiempo, digamos, desligarnos del uso para las importaciones de China del uso de los dólares. Claro, hacerlo La en otra industria moneda. está feliz y están garantizando las importaciones que estaban frenadas en los CIRA, en los sistemas de autorización, por el tema de las importaciones autorizadas y las que había que gestionar, los permisos por el tipo de cambio oficial o el tipo de cambio paralelo, todo ese debate que ha habido estos últimos meses que frenó en parte a la industria por la falta de insumos, por la falta de la entrega de maquinarias y por la imposibilidad de importar. Bueno, lo que venga de China se está resolviendo con los swaps. Al mismo tiempo, se está gestionando y estaría aprobado para ser tratado en la nueva reunión de los BRICS, de los países BRICS, el ingreso de Argentina al Banco de Desarrollo vinculado a los BRICS, lo cual daría un permanente oxígeno, ¿verdad?, de financiamiento para el crecimiento. Por otro lado, tenemos el acuerdo que Sergio Massa suscribió el día lunes con el Club de París para también acomodar el refinanciamiento de las deudas que se tienen con el Club de París. Ahora, el impacto de la sequía significa para nuestra balanza de pagos 20.000 millones de dólares. Y no es culpa que Argentina en el periodo Fernández haya tomado créditos internacionales. No, si no lo pudo tomar. Esto es producto de la pérdida que genera la sequía más grande de la historia en nuestras zonas núcleo, en nuestras zonas de producción de los granos que habitualmente alimentan la industria aceitera y que se exportan en pellets, como el caso de la soja, etc. Y esa sequía afectó el trigo, el maíz, afectó el costo de alimentación del ganado, que es el maíz, afectó los tambos por la alimentación del ganado, afectó la recaudación tributaria por el no cobro de retenciones, por el no cobro del IVA, por el no cobro de los contratos de compra-venta de los granos. Imagínense lo que ha significado desde el punto de vista financiero, económico y en relación a las actividades que quedaron dañadas en las cadenas de valor del transporte, de la industria aceitera, pérdida de puestos de trabajo eventuales, bueno, ingresos provinciales. Un impacto muy negativo. Mire todo este impacto, ¿verdad? Pero Massa salió como un león a la búsqueda de recursos y a cerrar acuerdos con distintos organismos internacionales para resolver estas emergencias en cadena. Diputada, la de la sequía, la de la deuda, ¿verdad? Y el impacto de la guerra del 2022 que no se ha detenido nunca. Diputada, ¿qué tal? Verónica Benaim la saluda. Le quería consultar. Buenas noches. Buenas noches, ¿cómo le va? Una consulta técnica. ¿Mes de junio se debe presentar el avance del presupuesto del año que viene? Bueno, normalmente el proyecto de presupuesto se presenta antes del 15 de septiembre. No, ese es el presupuesto. Se hace un avance anterior. Lo que estamos discutiendo son la ejecución presupuestaria.
Y esa información es una información pública. No, está bien. Yo ¿Cuál te preguntaba el avance del presupuesto, que es, son menos hojas y te hace como una estimación de lo que va a ser la presentación del presupuesto 2015. Yo tengo entendido que es en junio, ¿no? Lo había hecho el año pasado por lo menos. ¿Se acuerdan que lo hizo Guzmán? Y después renunció viene pocos Massa días. en septiembre. Claro. Pero es técnicamente sí, se lo presenta hacen en general, en sí. junio. No, por otro las lado, proyecciones. Ustedes claro, se refieren a las proyecciones en función de las deudas que hay que enfrentar, la proyección de lo que puede ser la nueva cosecha fina y gruesa y los compromisos de importación que Argentina requiere de manera indispensable para el funcionamiento de la industria. Claro. Y de la mano de eso, proyectar cuáles van a ser los tributos, el nivel de tributos, para poder calcular qué ingresos públicos vamos a tener para financiar al Estado. Bien. En un año de transición entre un gobierno y el próximo gobierno, que puede ser de la misma fuerza política, esperemos, o puede ser de otra fuerza política. Ahora, le quería consultar esto, en ese punto, el signo político, ¿no? ¿Cómo cree que puede convivir un ministro como Sergio Massa hoy, o un presidente, si llegara a concretarse, como Sergio Massa, que bueno, viene teniendo este diálogo constante con el Fondo Monetario Internacional, frente a un diputado que encabeza la lista como Máximo Kirchner, que básicamente está en contra de toda medida, o ya sabemos, la pata kirchnerista siempre está en contra, de hecho votaron en contra del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. ¿Cómo se puede convivir entre estos actores sin volver a repetir la misma historia de lo que sucedió con Alberto Fernández y esta pata kirchnerista en el Parlamento? Mire, la posición de Máximo Kirchner y algunos sectores muy cercanos a la cámpora, un sector del kirchnerismo, fue cuestionar de que Martín Guzmán avanzaba solo de la mano del presidente sin dar participación al Congreso, sobre todo al bloque político, para discutir las condiciones del acuerdo que se podía firmar. Ahí estuvo el punto, el nudo gordiano de las diferencias. Se arrastró durante meses y cuando llegó el momento de tener sacado del horno el proyecto definitivo de acuerdo con el fondo, era como una novedad y no se había participado en la preparación del alimento, de esa comida, ¿verdad?, que se sacaba del horno. Esa fue una cuestión política muy dura. Ahora se está trabajando en conjunto y todo el sector oficialista, gran parte del kirchnerismo, por supuesto del masismo, del sector del presidente, del sector de los gobernadores, están proyectando en conjunto, y por eso se hizo la plataforma, los proyectos o los programas que se piensan poner en marcha, muchos de los cuales son los mismos del periodo anterior, que en algunos casos se llevaron adelante de manera diferida o reducida por todo lo que pasó de la pandemia, la guerra y la sequía. Como una continuidad. No son excusas, son realidades. Diputada, pero hay a mi entender, en todo este proceso de negociación de candidaturas y un proceso de negociación de la mirada del plan económico, del modelo político y el modelo de gobierno, yo lo veo mucho más participativo, todo más allá de las tensiones, y se trabajó muchas semanas entre el kirchnerismo, el masismo, sectores de los gobernadores, y finalmente se llegó a un buen acuerdo que implicó resignaciones de distintos sectores, una resignación generosa de parte de Guado de Pedro, una resignación inteligente de parte de Mansur en representación de los gobernadores, siendo reemplazado por Rossi de la provincia de Santa Fe. Los gobernadores querían a alguien del interior, me parece perfecto, yo me identifico con eso. Y te quería preguntar respecto a este análisis que hacías, Susana, también hablábamos con algunos diputados de las provincias que representan a varios gobernadores justamente de la dificultad que se les generaba en el territorio, la interna también, ¿no? Porque decían, tenemos por ahí 5 actos de acá a las elecciones y tenemos 2 candidatos
si hay una interna tan fuerte como se había planteado en una primera instancia, porque igual Unión por la Patria tiene una interna, porque está Juan Grabois como candidato también dentro del espacio, pero se les hacía muy difícil, ¿no? Cómo organizar en los territorios esta discusión, que también está muy planteada por ahí mediáticamente en la tele, pero después cuando hay que bancarla con el cuerpo del territorio se les hacía complicado, sobre todo a los gobernadores. ¿Vos tenés un análisis similar respecto a estos meses de militancia en el territorio y cómo llevar adelante la voz y el mensaje de tu espacio político? Sí, correcto. Me toca enfrentar estas situaciones. En nuestra provincia ha habido un acuerdo generalizado de dos sectores que venían con tensiones y sin embargo, de cara a esta elección hay una importantísima unidad. Bien. Por supuesto que dentro de Unión por la Patria hay quienes van a acompañar la fórmula de Sergio Massa, Agustín Rossi, y otros pueden acompañar la fórmula de Juan Grabois y Paula Valmedina. Pero las listas de diputados son las mismas. En mi caso, integro la lista de candidatos a diputados nacionales. Vas a renovar. En segundo lugar, y ya he tenido la manifestación de los dos sectores de que soy candidata para los dos sectores, tanto el que acompaña la fórmula de Massa Rossi como el que acompaña la fórmula de Juan Grabois y Paula Valmedina. Porque hay distintas extracciones, procedencias, generaciones, ¿verdad? Claro. Compromisos gremiales, compromisos con los pueblos originarios, compromisos con los jóvenes, y eso orienta la elección o la preferencia por una fórmula u otra. Pero miren ustedes las listas de candidatos a diputados y diputadas nacionales, tanto en la Ciudad de Buenos Aires como en la provincia de Buenos Aires, y hay intercalados candidatos y candidatas que van con la lista de Juan Grabois, en la lista que oficialmente ha presentado para diputados y diputadas Unión por la Patria. Y diputada, quería preguntarle también, bueno, en lo que tiene que ver respecto a los proyectos mineros. Hay distintas iniciativas presentadas en la Cámara de Diputados. Bueno, Río Negro es una de las provincias que se ve afectada con estas iniciativas. Quería saber cómo veía el debate y la posibilidad de avanzar hacia una declaración de un producto estratégico junto con Chile, junto con Bolivia, en la cordillera. Bueno, nosotros la semana que viene, en los temas energéticos, y en particular, vamos a tener reuniones por el gas natural licuado. ¿Por el proyecto? Eso dentro del sector energético. En minería, nuestra provincia de Río Negro tiene algunos proyectos mineros en la zona sur que, bueno, vienen avanzando con lentitud. Lo que se va a poner en discusión en la Cámara es el de hidrógeno verde, ¿verdad? Que acompaña lo que es generación de energías limpias en la transición energética. Y las provincias del norte tienen el compromiso del debate sobre litio y sobre energía solar, que es lo que tiene más preponderancia en esas regiones del país. Nuestro caso es energía eólica, energía de hidrógeno verde, que se empieza a discutir y para proyectos, y gas natural licuado y gas natural a partir de los reservorios no convencionales en la zona de Vaca Muerta. O sea, que van a empezar con el debate del proyecto que envió el Ejecutivo, en definitiva, de gas licuado, aquí en la Cámara, ¿o te parece que eso va en la línea de lo que decías? ¿Están hablando con los empresarios, el del sector, o van a empezar a analizar el proyecto que envió hace unas semanas el Ejecutivo? La semana el día lunes, el proyecto que envió el Ejecutivo fue tratado en reunión de asesores. Bien. Y vino a exponer el CEO de YPF, Pablo Giuliano. Entonces ahora faltaría la semana que viene que nos reunamos diputados de la Comisión de Presupuesto, porque esto requiere
hay ventajas impositivas para las empresas que invierten esta enorme cantidad de moneda extranjera para la construcción de lo que es gasoductos y plantas de gas natural licuado, o sea, la planta de licuefacción. Sí. Ahora se trabajó en el gasoducto, pero si no hacemos plantas que transformen el gas natural en gas licuado, no podemos exportar. Entonces, ese proyecto de ley es muy importante sacarlo cuanto antes para hacer previsible el acuerdo entre YPF y Petronas para la construcción de la planta de gas natural licuado en la zona de Puerto Rosales, cercana a Bahía Blanca, en la provincia de Buenos Aires. ¿Y pensás que la oposición va a acompañar el proyecto? ¿Qué están diciendo ahí tus asesores? Se dice que podría haber un tratamiento unánime, porque es una inversión que le interesa a todo el país. Puede haber la discusión o a la modificación de algún artículo, de algún criterio, pero todos los bloques están interesados en que esto se concrete, porque una planta del tipo de la que se va a construir es una planta para el largo plazo, también para el mediano, porque claro, este año no va a estar ni operable y el año que viene tampoco, pero tenemos gas suficiente que hay que extraerlo y enviarlo hacia otros países, porque si no nos va a quedar en el subsuelo como un recurso, pero sin explotar y sin monetizar esas reservas y esos recursos, que es lo que el país necesita para usar esos dineros, esas divisas, en promover, en impulsar y en garantizar el crecimiento económico, la construcción de obras de infraestructura, la seguridad social y todo lo que es los servicios públicos de educación, de salud, de justicia, etcétera, en un país que crezca con inclusión social, con soberanía política y con respeto de la Constitución y de los derechos. Y digo esto por lo que vemos en las imágenes de Jujuy. Hace prácticamente 10 días sin detención del proceso represivo, del proceso vergonzante de persecución a pueblos originarios, a docentes, a jóvenes, a organizaciones de derechos humanos, etcétera, etcétera. Gracias. Y a Milagros Sar. Sí, diputada, gracias por el comentario final también y por este ratito aquí en la pantalla de Diputados TV. Hasta cualquier momento. Muy bien, muchas gracias. La semana que viene tendremos muchísima actividad legislativa. Bien. Así que quedo a disposición por cualquier consulta. Muy amables, buenas noches. Buenas noches, que tenga buen fin de semana porque se preparan, Vero, para una semana que nos anticipa no solo juicio político, ya nos dijo, se reúne presupuesto, se reúne también industria, que están discutiendo este proyecto de gas licuado, así que hay que ver si prepárate. Hay que ver si tuvo giro a la Comisión de Energía. Sí. También esos. Claro, una esos comisión que no se proyectos. reúne como hace 2 años más o menos. Exacto. Así que vamos a ver cómo sigue la agenda. Por ahora está solo, convocado oficialmente juicio político, pero hay otros proyectos. Tiene que ver justamente con proyectos que tienen la capacidad de convocar a todos los sectores de la política y muchas veces son la llavecita para destrabar algunas de las discusiones que se dan entre los bloques y que hacen difícil que se pueda sesionar. Antonio Ricovene, vos nos vas a contar un proyecto que impulsa una diputada de la oposición, pero que seguramente va a tener eco entre los legisladores del oficialismo. Así es, Aman, es uno de los proyectos que podría destrabar lo que sería una próxima sesión, que ya tiene dictamen de la Comisión de Discapacidad. Un proyecto que presentó Dania Tabela, pero que también trabajó con distintas dirigentes del oficialismo, como la electa intendenta de San Miguel de Tucumán, Rosana Chala, que también integra la Comisión de Salud, donde espera ser tratado este proyecto, que se trata de la detección temprana del espectro autista, TEA, también conocido. Un proyecto que plantea la necesidad de incorporar un plan de detección temprana del trastorno del espectro autista en todos los niveles de educación a fin de garantizar la accesibilidad y permanencia en el sistema educativo de las y los chicos que tengan este espectro. Bueno, una iniciativa que busca trabajar con eso. Tiene dictamen de la Comisión de Discapacidad. Vamos a pasar a la siguiente placa para seguir con el informe. Bueno, Tabela comentó que
da respuesta a la demanda de las distintas familias, de las ONG, de docentes que planteaban la necesidad de incorporar el trastorno del espectro autista y su detección temprana en las instancias educativas, es decir, que las distintas escuelas tengan las herramientas necesarias para hacer una detección temprana y correcta de este trastorno que muchas veces complica el desarrollo del aprendizaje de las y los chicos. Sí, además de ser complejo porque justamente en el aula donde los docentes, las docentes pueden identificar algunas de estas características, hay que darle capacitación también a los docentes, ¿no? Porque se los carga con la responsabilidad de los temas, digamos, de la agenda académica, además las relaciones entre los chicos y las chicas, además la educación sexual integral, además el racismo, además la discriminación, además el espectro autista. Espero que también les den un poco de recursos. Así es. Bueno, este proyecto apunta a crear las condiciones necesarias para que los docentes puedan identificar estas condiciones del espectro autista y tener las herramientas necesarias para trabajarlo. Tenemos para pasar una siguiente placa, por favor. Bueno, es un proyecto unificado, decíamos recién, con Natalia de la Sota de Córdoba Federal, Rosana Chala del Frente de Todos y Tabela, cuando tuvo que pedir la palabra para hablar en la comisión, habló de un valiosísimo trabajo entre los bloques, es decir que bueno, muestra un acuerdo para avanzar en esta iniciativa. Chala que se está yendo, ¿no? Que seguro va a renunciar en la próxima sesión porque asumirá como intendenta de San Miguel de Tucumán. Pero eso después del 10 de diciembre. A partir del 10 de diciembre. En octubre, los cargos en Tucumán. Ah, mira, o sea que le quedan 2 sesiones o 3 nomás. Sí, esperemos que tenga Igual tiempo. puede renunciar antes para prepararse y asume a alguien que le sigue en la lista. Tendrían que votar también la renuncia de Frigerio. Sí, que la otra vez la presentó. Que presentó. Así es. O sea que tiene que haber 2 corrimientos de las próximas semanas, digamos. Vamos a ver si Chala está en la próxima sesión para... Si hay próxima, cuando sea la próxima sesión. Si algún día hay sesión. Que esté Chala para aprobar este proyecto con el que mucho trabajo. El objetivo de la iniciativa, decíamos recién, es ajustar modificaciones a la normativa al cambio de paradigma, es decir, pasar de un paradigma médico con estos tratamientos a entender a las personas con discapacidad como sujetos de derechos. Es uno de los argumentos principales para que también sean las escuelas unos organismos para trabajar en esto, y no sea solamente un hospital donde se traten estos temas. Claro, que no sea solo a través del proceso del diagnóstico médico, sino que también se pueda dar herramientas para abordar la sociabilidad y sobre todo desestigmatizar, ¿no? Porque quienes sufren el espectro autista, distintos diagnósticos del espectro autista, no es algo reversible, es algo que hay que acompañar, integrar y desestigmatizar, porque son distintas las formas de habitar este mundo también. Así es, sin dudas. Tenemos para pasar una siguiente placa, por favor. A ver, ahí está. Ahí está. Le asigna una nueva responsabilidad a la Agencia Nacional de Discapacidad, a la ANDIS, que trata de entender en todo lo referente a la investigación, docencia, pesquisa, detección temprana de diagnóstico y tratamientos en los trastornos de espectro autista. También le va a pedir que coordinen con las autoridades sanitarias y educativas de las provincias que adhieran a esta normativa, y también va a pedir que establecer los procedimientos de pesquisa, detección temprana y diagnóstico del autismo en estas distintas personas. Es decir, la Agencia Nacional de Discapacidad sería uno de los organismos ejecutores de esta nueva ley, trabajando en conjunto con el Ministerio de Educación y con las escuelas de las provincias que adhieran. Recordemos que las provincias se hacen cargo de la educación también en estos casos, y la Agencia Nacional es nacional, es decir, tendría que haber un trabajo coordinado entre, se espera que adhieran una gran mayoría de las 24 provincias a esta ley, pero tendría que ser un trabajo coordinado entre la Agencia Nacional de Discapacidad y el resto de las provincias. Y tiene que ver también con no solamente poner el ojo, digamos, en la cuestión de la discapacidad o de las accesibilidades a algunas de los derechos, sino también con la articulación con el COFESA y con las instancias y con el COFE, no sé cómo se llama, COFEDA, el de educación, o algo por el estilo, ¿no? La reunión de los ministros de educación de cada uno de las provincias, donde todos estos temas aparecen como también una necesidad de atención, ¿no? Así es, así es, así es. A la Agencia Nacional de Discapacidad también le otorga la facultad de planificar la formación del recurso humano en las prácticas de pesquisa, detección temprana y diagnóstico del autismo, determinar también las prestaciones necesarias para el abordaje integral e interdisciplinario en las personas que presentan trastornos del autismo, que se actualizarán toda vez que a un avance en la ciencia lo amerite. Ahí teníamos, Aman, lo que comentabas vos recién, la importancia
de que se le dé instrumentos a las y los docentes para que no queden solos y no queden a la deriva, ¿no? De tener que trabajar con un espectro que tiene sus complejidades y no dejarlos solos. Claro, y tampoco recaer en la revictimización, en la estigmatización o en esa dinámica de infantilización, porque eso es el gran problema, limitar la autonomía de las infancias que tienen este diagnóstico. Y también le pide realizar estudios epidemiológicos con el objetivo de conocer la prevalencia de los trastornos del espectro autismo en las diferentes regiones y provincias, es decir, también tener de alguna forma un registro de cómo se va desarrollando en las distintas regiones del país. Pasamos a la siguiente placa. También en realizar estudios estadísticos que abarquen a todo el país con el fin de evaluar el impacto de la aplicación de la presente ley, es decir, poder medir y ver los resultados de esta iniciativa. También busca impulsar a través del Consejo Federal de Salud, lo que decías muy bien recién, Aman, la implementación progresiva y uniforme de las diferentes jurisdicciones de un abordaje integral e interdisciplinario en estos trastornos, acorde a lo establecido en esta misma ley que se está debatiendo, a ver si puede sumarse para una futura sesión, un proyecto que en principio hay gran mayoría de acuerdo para avanzar y que se pueda darle giro al Senado. Y además no tiene la dificultad del financiamiento, Claro. ¿no? El gasto Claro. como obstáculo para la discusión y la aprobación. No, ni siquiera. Es solamente trabajar para ver cómo mejorar esta detección temprana en las escuelas, que es donde muchas veces no se detectan y se empeoran muchos casos. También busca establecer, a través del Programa Nacional de Garantías de Calidad de la Atención Médica, los protocolos de pesquisa, detección temprana, diagnóstico y tratamiento para los trastornos del espectro autista. Claro, cuando te lo detectan en la escuela te mandan al gabinete psicológico, ¿no? O psicopedagógico y te sacan un poco de encima. A mí me mandaban mucho a eso. ¿Sí? Pero no era por esto, era No, por por otro suerte tema. no, por Era suerte por no. otro tema. Sí. ¿Por qué? Sí. Porque era muy hacía algunas inquieto. macanas. Eras revoltoso, no era buen alumno, me costaba concentrarme. Me imagino. A mí me mandaron una vez en sala de 4, pero porque no sabía cortar con la tijera. Y claro, Mirá. porque tus movimientos no eran acordes a tu edad. Llamaron a entonces. mi mamá de manera urgente porque no sabía cortar con la tijera. Todavía me estoy preguntando qué significa hasta el día de hoy eso. La motricidad fina, te diré. ¿Cómo Debe estás ser, con ¿no? eso? O no sé Después cortar que fijemos. algunas relaciones. No sé, Seguramente. Bueno. También podría Algo ser de eso, eso algo debe más haber. objetivo. Pero también era bastante simbólico porque te sacaban del aula. Claro, bueno, Sí, que esas son era las un prácticas poco que todavía hoy se sostienen, que violento. una también lo entiende en el contexto que hay un montón de pibes y no puedes atender todas las cuestiones. No, Ahora, claro. si te dan herramientas, si te construyen un acompañamiento a los docentes para que en caso de eso no tengan que despachar a los pibes al gabinete para seguir adelante con la clase, es un poco también tener una mirada más interdisciplinaria, ¿no? Y que promuevan que los pibes se queden en la escuela y no que tengan que ir a escuelas especiales, Claro. alfabetizar las sí, sí. instancias y no darles autonomía. Vamos a analizar ahora el rol A del ver. Ministerio de Educación y el Ministerio de Salud, que también tienen un lugar muy importante justo con la Agencia Nacional de Discapacidad, porque deberán trabajar de forma coordinada para acordar un plan de detección y acompañamiento en el ámbito educativo. Esto implica una serie de puntos que te voy a pasar a explicar, Aman. Brindar herramientas y capacitación destinadas a las instituciones educativas y los equipos docentes y de supervisión para poder hacer un buen acompañamiento y una detección temprana, como indica esta ley, junto con el abordaje integral de las personas con autismo. También promover metodologías de trabajo y estrategias pedagógicas que faciliten el aprendizaje. Algo de lo que hablábamos recién. Sí, exacto. No sacarla a Vero del aula por no saber Por usar no la saber tijera. cortar la Sino enseñarles a dar la Y tijera. también, claro, la inclusión social Exacto. de las personas con autismo. Pará, podemos probar en vivo si puedo cortar. No me saquen pero ya del no estás en estudio. salita de cuatro. Pero no me saquen del estudio si todavía No, corto no, mal, no, ¿eh? para nada, Te pido. No, para nada. Acá no compañera tenemos muy gabinete valiosa. psicológico Además, la tratamos muy bien para no ser de nuestro horario. Me parece programa. bárbaro. Yo turno. los trato bárbaro a ustedes. Así es. Pasamos a la siguiente placa. Bueno, promover también normas estratégias y acciones para la promoción de la convivencia y el abordaje de la conflictividad social según las disposiciones de las leyes ya vigentes, y también generar espacios de diálogo, intercambio y trabajo en conjunto con organizaciones y actores de la sociedad civil vinculados a las personas con autismo. Espectacular. Y quien habló de este proyecto fue la diputada autora del mismo, Diana Tabela. Vos la citabas, Antonio, hace un ratito nada más. Estuvo con nuestro colega
Horacio Ambón en el contexto de su programa que se emite los días jueves de entrevistas en profundidad. Dani Tabela explicó algo de este proyecto muy brevemente, pero sobre todo las motivaciones que la llevaron a ella a presentar esta iniciativa. ¿Cómo se piensa un proyecto? Enséñame cómo se arma un proyecto, cómo se piensa un proyecto. Primero escuchando mucho a los protagonistas. En el caso, por ejemplo, del espectro autista, trabajé con mucha ayuda de las ONGs y de las familias, que tienen una realidad que a veces ni lo consideramos. Claro. ¿Sabes que el primer problema que enfrentan, además del diagnóstico tardío, tiene que ver con que cuando empiezan la escolaridad los chicos, son chicos que como no tienen el apoyo correcto dentro de la escuela, empiezan a fluctuar entre distintas escuelas y terminan abandonando. Tal cual. No terminan la escolaridad Eso pasa obligatoria. con todas las capacidades diferentes y todas las patologías. Entonces digo, hay situaciones en las que uno se involucra escuchando. Y a mí me vino a ver una mamá de una ONG de La Plata, Jackie. Vino Jackie y me dijo, vos te ocupás del tema educativo, te he escuchado hablar en la campaña del tema educativo. Escuchame un poquito que te voy a contar una realidad. Y la verdad que uno Le contó su vida. se sorprende. Y la vida de su pibe. Y digo, ¿cómo no me voy a ocupar? Y nos ocupamos con el ¿Cómo no equipo. me voy a ocupar? Y la verdad que hoy es una alegría que haya logrado el consenso en la Comisión de Discapacidad. Siempre hay mucho más para hacer, ¿eh? Yo siempre digo, siempre hay mucho más para hacer. Pero siempre es importante ir dando pasos. Ahí escuchábamos justamente a la diputada Tabela en este programa que no se emite los días jueves, como dije hace un ratito, sino los días viernes para cerrar la semana, que son entrevistas en profundidad que hace nuestro colega Horacio Amboni. En una de esas preguntas sobre cómo desarrollar el proyecto, la diputada Tabela se apoyó en este que vos contabas, Antonio, porque la gran mayoría de estos proyectos están impulsados por la propia sociedad civil, ¿no? Sí. Que se los acercan a los diputados. Y también lo que tiene de interesante la participación de Tabela en esto es que ella viene del ámbito educativo. Es decir, no viene del ámbito de la salud a querer indicar cómo trabajar este tema, que si bien es muy importante, pero también la preocupación, ¿no?, de cómo abordar estos temas desde los sectores educativos y que no quede el tratamiento solamente relegado al hospital. Exactamente. Así que esperemos que esté dentro de la agenda de los próximos proyectos. Ahora que estamos llegando casi al final del programa, queremos recordarles que la semana que viene, por ahora en la agenda, está la convocatoria a la Comisión de Juicio Político que conduce la diputada Carolina Gailar, a quien veíamos ahí en pantalla. Va a ser seguramente una comisión bastante corta, pero entiendo que va a ser importante, intensa. de peso, va a tener mucho peso. Sí, si llega a haber un documento de Maqueda va a ser más larga, pero igual va a estar medio, me parece, El rebote va a picanteada. estar, si hay un documento, ¿no? Si Sí. finalmente se lee un informe. Igual entre los diputados del oficialismo y la oposición me parece que hace mucho que no se ven Claro. y tienen ganas de decirse Vos cosas y decís. pasarse Y facturas. más de alguno ya es candidato dentro de esa comisión, así que Exacto. también va a trabajar pensando en la campaña. Exactamente. ¿Les parece que veamos un fragmento de la entrevista con la diputada Vanessa Siley, una de las diputadas del oficialismo que pertenece a la Comisión de Juicio Político y quien llevó la voz cantante, podríamos decir, en esta seguidilla de audiencias testimoniales para conocer el funcionamiento de la obra social y dar cuenta de las denuncias sobre las irregularidades en la misma? Efectivamente nos encontramos en la etapa de haber reunido las actuaciones sumariales de un primer momento, de un primer periodo, el que sí hemos denominado periodo Maqueda, con todos estos fundamentos, sobre obra social. Esto es el artículo 13 del reglamento. Reunidas estas actuaciones, esta investigación, esta primera etapa, se le puede dar traslado, se le puede cursar notificación al magistrado, en este caso al doctor Maqueda, para que venga a informar a la comisión. En ningún momento esto es una imputación o se lo puede asemejar a ninguna otra figura procesal. Es incluso una facultad del denunciado, en este caso cualquier ministro de la Corte, en particular del doctor Maqueda, venir a hacer uso de su voz e informar a la comisión lo que tenga para decir sobre esta reunión de actuaciones sumariales que es prueba y cargos, que es lo que se le ha cursado a el ministro Maqueda.
Esto lo quiero dejar bien en claro porque incluso, si no vas a ver no se viene a defender. No es una etapa de ejercicio de defensa. Es más, el propio artículo 13 del reglamento dice que no obsta el verdadero derecho de defensa que se utilizará en el Senado oportunamente. Esta figura del artículo 13 ya lo explicamos, está bien que el doctor Tonelli no estuvo presente, pero lo explicamos en su naturaleza la pasada reunión cuando nuestro bloque hizo la presentación respectiva. Y que es importante que se sepa, la presentación que hicimos la semana pasada como bloque es una presentación que no se hace desde la presidencia, se hizo desde el bloque nuestro. La presentación desde la presidencia es la que estamos poniendo a consideración el día de la fecha, que fue cursada con anterioridad, por lo cual pudieron ustedes expresarse correctamente, que es lo que corresponde. Lo que se le va a circular, lo que se le va a notificar al juez Maqueda, es lo que ustedes tuvieron y lo que ustedes están contestando ahora. Así que no hubo quiero decir esto, no hubo ningún acto intempestivo por parte de la conducción de la comisión. No hubo ni hay una imputación a nadie, sino lo que estamos haciendo es reuniendo las actuaciones sumariales, todo el proceso de investigación hasta la fecha. No hay un auto de procesamiento, creo que también se utilizó esa analogía, que también es incorrecta. Se reúnen y se le cursa para ver si el ministro Maqueda, después de haber sido el más nombrado acá, pero no por estos diputados y diputadas, por la cantidad de testigos que vinieron. Por la cantidad de testigos que vinieron. Por la prueba informativa que se recogió. Por ese motivo es que se le cursa al ministro Maqueda para que él pueda venir a informar. Puede hacerlo por escrito si quiere también. O puede, si quiere, no hacerlo. Este era un fragmento de la participación de la diputada Vanessa Siley en esa última comisión cuando se aprobó por mayoría del oficialismo esta solicitud de respuesta a Maqueda, ¿no? Además, lo que tienen las intervenciones de Vanessa Siley con este tema es que ella conoce bien de lleno el funcionamiento de la obra social del Poder Judicial en representación del CITRAJU, el Sindicato de Trabajadores de la Justicia. Sí, igual te digo una cosa, son tantos los diputados que trabajan o trabajaron en la justicia que todos deben haber sufrido algún problema con la obra social, algún retraso. Claro. No, pero digo que ella tiene la prótesis. estatuilla de representación Claro, de sí, sus total. Ella es trabajadores. la dirigente de la CITRAJU, pero... Y también trabajó CITRAJU mucho para... es el gremio minoritario del Poder Judicial, el mayoritario es el de Piumato. El de Piumato, sí. UGEN. También trabajó mucho Siley para lograr que declaren varios testigos y testigas contando lo que fue el padecimiento, en muchos casos, en la mayoría, de tener que lidiar con esta obra social. Tienen 100.000 afiliados, digo, no es una obra social chiquita. En algún momento No es la más grande esta del país. situación de los gremios se puso en foco, ¿no? Se iba a llamar a Piumato también para hablar en representación de la Piumato mayoría nunca de los avaló este trabajadores. Claro. No, nunca incluso hubo algunas acusaciones a Piumato un poco fuertes. ¿Se acuerdan cuando los jueces de la Corte bajaron a fin del año pasado a brindar con los empleados en el subsuelo de tribunales y ahí estaban con las casacas de la Unión de Trabajadores Judiciales, la UGEN, que es el gremio que conduce Piumato? Y a partir también de eso, dando cuenta de la situación del debate político que se va a dar, ¿no? Porque lo que se abre con participación, esto era más técnico, era tan escandaloso que medio nadie no podía negar que era muy escandaloso. Ahora es un poco más tensión La obra política. social lo que tenía era justamente los documentos. Claro. Los informes de era como auditoría. más tangible al debate que habíamos visto anteriormente con respecto al fallo del 2x1. Al pasar a la obra del Poder Judicial y de la obra social del Poder Judicial y al hacer auditorías en ese punto y todo está se tiene que presentar Palpable. rendido, Claro. bueno, Hay toneladas de prueba, claro. digamos, Y una que hay, ¿no? auditoría Y expedientes. propiamente encargada no por militantes de la Cámpora ni nada de eso, Claro. sino que por la propia Poder Judicial. Exactamente. Bueno, ustedes saben que se cumplió el 24 de junio, les digo ustedes porque son muy jóvenes, saben muy bien, les quiero contar, un nuevo aniversario del fallecimiento de Carlos Gardel, ¿no? Que murió en el 35. Y aquí, en todo cultura, en general,
tenemos una sección dentro del programa para que los diputados salgan un poco de ese rol que tienen de discutir política, o discutir proyectos, o discutir incluso sus perspectivas y miradas sobre los problemas del país, para recomendarnos algunos libros, algunos textos, algunos autores que les gusta, que lo disfrutan y que son parte también de su acervo cultural. Y en este caso queremos compartir con ustedes una recomendación a cuento del aniversario por la muerte de Carlos Gardel, del diputado Julio Ferreira, de la provincia de Jujuy, del Frente de Todos, que nos aporta una reflexión fundamental sobre este artista popular que representa a la Argentina en el mundo y que hace del tango una de las expresiones culturales más potentes de la Argentina. Bueno, soy el diputado Julio Ferreira de Jujuy y me gustaría recomendarles escuchar y analizar el tango Gira Gira, que tal vez al escucharlo cantado y sin prestarle atención no parezca mucho, pero cuando se analiza la letra del tango, cuando se lo escucha detenidamente, uno se da cuenta de las mezquindades de la vida y de que cuando uno está en la mala, los amigos no aparecen. Decime, Enrique, ¿qué has querido hacer con el tango Gira Gira? ¿Con Gira Gira? Eso es. Una canción de soledad y desesperanza. Hombre, así lo he comprendido yo. Por eso es que lo cantas de una manera admirable. Pero el personaje es un hombre bueno, ¿verdad? Sí. Es un hombre que ha vivido la bella esperanza de la fraternidad durante 40 años. Y de pronto, un día, a los 40 años, se desayuna con que los hombres son una fiera. Pero dice cosas amargas. Carlos, no pretenderás que diga cosas divertidas. Un hombre que ha esperado 40 años para desayunarse. ¡Pum! Cuando la suerte que grega, fallando y fallando, tener que parar. Cuando esté bien la vía, sin rumbo desespera. Cuando no tengas ni fe, ni serva de hacer, secándose al sol. Cuando rajen los tamangos, buscando ese mango que te haga barbar. La indiferencia del mundo, que el sordo y el mudo recién sentirá. Verás que todo es mentira, verás que nada es amor, y que al mundo nada le importa. Gira, gira, aunque te quiebre la vida, aunque te muerda dolor, no es nunca una ayuda, ni una mano, ni un favor. Recuperar a Gardel siempre es importante y es bueno, y también enfocar en su aniversario de su temprana muerte y trágica muerte, que ha dejado una estela igual de importantes interpretaciones y la referencia cultural, ¿no? Eso, Gardel, tango, Argentina, nuestra expresión más masiva también de la porteñidad en algún sentido. Nos vamos yendo ya, Antonio. ¿Te parece esta merienda que tuvimos con desayuno con el brunch, podemos decir? El brunch, que es entre desayuno y cena, más o menos, que hacemos nosotros acá. ¿Te sentiste bien, Vero? Porque hace mucho que no nos veíamos acá en el aire. Me encanta venir acá a compartir con vos. Bueno. Bienvenida. La próxima te esperamos con un vermú. ¿Te parece? Me parece espectacular. Claro, yo hasta ahora lo estoy cenando, ¿viste? Sí, no, nosotros somos del café con leche a las 8 de la noche. No da, me parece. Me encantó ver a Stan también, que ahí lo veo. Vos porque no lo ves nunca. No lo veo nunca. Stanislao, nuestro
microfonista. Hombre de los micrófonos. El que hombre nos hace mic. sonar bien. Feliz día, camarógrafes, a todos por su trabajo, que es tan importante y que tiene que ver justamente con la posibilidad de que conozcamos en tiempo real muchas veces lo que sucede en todos los lugares del mundo y reconocer además en ellos a quien lleva adelante este día, que es una víctima del terrorismo de Estado, y por eso es importante también reconocerlo a partir de que filmó su propia muerte en el vecino país de Chile cuando se daba el golpe de Estado. Nos vamos, Antonio, nos vamos, Vero, hasta la próxima. Bueno. Aquí los dejamos con más de TV. Chau. Son tu voz en el análisis. DTV, el periodismo en el Congreso. Ecoagenda, jueves 23 horas. DTV es información, diálogo, análisis. DTV es federalismo, libertad de expresión. Pluralidad de voces. DTV es todo lo que en democracia un país debe ser. DTV es tu voz en el Congreso. Este 2023, seguí eligiéndonos. DTV, el periodismo en el Congreso. DTV Entrevistas, viernes 23 horas. Mundo Villa, martes 23 horas. Ellos son tu voz en DTV El Resumen. DTV, el periodismo en el Congreso. Punto Género, lunes 23 horas. DTV es información, diálogo, análisis. DTV es federalismo, pluralidad de voces, libertad de expresión. DTV